Hola a todos, en este video voy a hacer una introducción a la economía. Aunque no nos demos cuenta, aunque no querramos, seamos espirituales o intentemos ser más humanos, la economía se mete en nuestra vida. Cuando vamos a un supermercado y elegimos qué productos comprar y cuáles no, cuando recibimos el sueldo y decidimos si ahorrar una parte o no, cuando elegimos a qué colegio o a qué facultad asistir, en todos los casos estamos realizando acciones económicas, aunque no lo sepamos. En este video entonces intentaré explicarles de qué se trata la economía, qué cuestiones fundamentales tiene que responder y qué sistemas económicos se adoptaron a través de la historia. Para comenzar, introduciré un sistema que es básico en la economía, que es el de necesidad. Se llama necesidad a la sensación de malestar que experimenta un individuo cuando advierte que le falta algo. Esta sensación de incomodidad hace que realice acciones para tratar de satisfacer esta necesidad. Los elementos que permiten cubrir las necesidades se denominan bienes, y las prestaciones que realiza el hombre o algún objeto y también permite satisfacer una necesidad se llama servicio. Por lo tanto, los bienes y servicios son los elementos que permiten satisfacer las necesidades que experimentan los hombres. Estas necesidades tienen dos características: son infinitas y a la vez finitas. Son infinitas en cuanto a su número, a su cantidad. A medida que aparece una necesidad y es resuelta, aparece otra y otra y otra. No tiene solución de continuidad. Las necesidades van apareciendo una tras otra en forma indefinida. Y son finitas también porque pueden ser resueltas, cubiertas, con una cantidad limitada de bienes o de servicios. Entonces, las necesidades son infinitas y finitas a la vez. El hombre se encuentra con que estas necesidades cada vez son mayores. Y si comparamos una persona que está viviendo en la actualidad con una que vivía hace 100 años, notaremos que la cantidad de necesidades fueron aumentando grandemente. Si una pareja pensaba unirse, en aquella época se casaba, y pensaba en qué tener básico para comenzar a vivir, seguramente pensaba en una vivienda, en una mesa, unas sillas, una cama y una heladera. Con eso tenía lo básico cubierto y comenzaba a vivir su nueva experiencia. En la actualidad, las parejas, cuando deciden unirse, necesitan una vivienda, necesitan mesa, sillas, la cama, pero además necesitan tener una computadora, un televisor, un equipo de audio, un lavarropa automático con programas para que pueda desempeñar la tarea de lavado cuando las personas no se encuentran. Bueno, y así podría enumerar muchas cosas que necesitamos ahora y hace 100 años eran impensadas. Por lo tanto, lo que les quiero indicar es que las necesidades con el tiempo se van multiplicando. Y los bienes y servicios que permiten satisfacer estas necesidades son limitados, existen en pocas cantidades. Y el hombre tiene que generarlos. Los bienes son escasos. La actividad humana que permite elaborar bienes y servicios se denomina actividad económica. Y esta actividad económica se puede llevar a cabo en forma individual
o en forma colectiva. Pero hay una diferencia importante. Si uno lleva a cabo la actividad económica en forma individual, podrá producir pocos bienes y generalmente de mala calidad. En cambio, si lo hace en forma colectiva, se organiza, se dividen las tareas, la gente se especializa, se pueden producir grandes cantidades de bienes y servicios. Por lo tanto, la tendencia es trabajar mancomunadamente y así poder dar abasto con todo lo que requiere la actualidad en cuanto a bienes y servicios. Una unidad económica llamada empresa es la que lleva a cabo esta actividad económica. Una empresa, entonces, es un ente que convoca, reúne los factores productivos básicos, el trabajo, la naturaleza, el capital, los organiza, decide qué cantidad utilizar de cada uno y genera bienes y servicios, cada vez en mayores cantidades. Y de esta manera satisface la demanda de necesidades que la sociedad va experimentando. Ahora entonces les voy a mostrar un Power y se los voy a ir comentando para reforzar la idea primaria. Bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de qué se trata la economía? Y acá tenemos distintas miradas, distintas acepciones. Una de ellas es la que se maneja en el común de la gente y tiene que ver con el no malgastar. Se llama economía a la capacidad de no malgastar lo que se tiene, de ahorrarlo. Si se tiene una determinada cantidad de bienes, tratar de no utilizar más de lo necesario. Entonces, una primera mirada de la economía es a no malgastar lo que se tiene, teniendo conciencia que los elementos se presentan en forma limitada en la naturaleza, son escasos. Otra mirada de la economía es en cuanto a la situación. Se habla generalmente en los medios de comunicación, televisión, radios, en internet, de la situación económica. ¿Qué estado atraviesa un país, una región? ¿Qué cantidad de pobres existe? ¿Cómo se encuentra la industria? ¿Qué capacidad se encuentra ociosa? ¿Qué grado de inflación tiene una economía? Todo esto tiene que ver con el estado en que se encuentra un país. Y esta también, la situación económica, es una palabra con la que la mayoría de la gente se vincula. Y la acepción que nos interesa a nosotros, en este caso, es tomar a la economía como una ciencia. Recordemos que una ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, obtenidos en forma sistemática, a través de observaciones, experimentaciones y comprobaciones, y este conjunto de conocimientos se toma como cierto, pero también hay que recordar que no es invariable. La ciencia genera conocimientos que se toman como válidos hasta que se investiga y se generan nuevos principios, nuevas leyes, nuevos conocimientos que reemplazan a los anteriores. La ciencia es mutable, cambia continuamente. Bueno, nosotros vamos a tomar a la economía como lo que es, una ciencia. Dentro de este concepto de ciencia vamos a tener definiciones
de toda índole, ya que la economía es una ciencia social, una ciencia opinable, una ciencia donde no se toman las verdades como únicas, sino hay que considerarla como un objeto donde se tienen distintas miradas, distintas apreciaciones. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con definiciones de todo tipo. Algunos autores le dan mayor trascendencia a ciertos conceptos de la economía, otros a otros muy distintos. Por lo tanto, vamos a tener múltiples definiciones. Acá les muestro algunas. Lionel Robbins es un economista norteamericano con una fama importante y define a la economía como la ciencia que estudia la conducta humana, es decir, qué hace el hombre, y considera que hay medios escasos que tienen usos alternativos. El hombre entonces, según Robbins, decide qué hacer con eso que se encuentra en cantidades limitadas. Y de esa manera se generan relaciones entre todos los que actúan, y lo más importante para Robbins es estudiar la conducta humana, qué es lo que hace el hombre en esta actividad. Una definición que corresponde a un filósofo griego, Aristóteles, es el arte de administrar el hogar. En aquella época, todo lo que poseía un individuo se lo llamaba hogar. Entonces, el hogar era todo lo que poseía y la economía el arte de administrar todos estos elementos. Una definición simple, pero que fue una de las primeras. Otro filósofo y economista, Carlos Marx, definió a la economía como la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. Para este autor, lo importante en la economía era establecer las relaciones entre los participantes. Otra definición, bueno, acá en la presentación no está, pero corresponde a un economista que recibió un premio Nobel, Paul Samuelson, y según este autor, la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir elementos que tienen valor y cómo se distribuyen ellos en la sociedad. Entonces, esta definición es un poco más amplia, no solo considera las relaciones entre las personas, sino también cuál es el destino de eso que producen. Bien, hasta ahora entonces sabemos qué es la economía, una ciencia, vimos distintas definiciones y ahora vamos a ver cuáles son las cuestiones fundamentales que tiene que responder. Bueno, estas preguntas fundamentales que vinculan a todos los que participan en la economía son tres. ¿Qué y cuánto? Es la primera. ¿Qué producir y qué cantidad de cada elemento? Esto lo tiene que decidir una empresa, lo tiene que decidir un municipio, lo tiene que decidir una provincia, lo tiene que decidir un país. ¿Qué producir? Carbón, energía, alimento, explotar la ganadería, el campo, producir tecnología. ¿Qué producir? Autos. Y luego, ¿qué cantidad de cada uno de ellos? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuántos autos de lujo? ¿Cuántas camionetas? ¿Cuántos camiones? Esto es lo primero que tiene que resolver la economía. ¿Qué y cuánto producir?
La segunda pregunta fundamental es ¿cómo? ¿De qué manera producir? Acá las dos alternativas más fáciles de distinguir son utilizando mano de obra intensiva o utilizando máquinas, tecnología. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la producción? ¿De qué manera? ¿Una producción intensiva o una producción diseminada en el tiempo? Y la última pregunta que tiene que responder la economía es ¿para quién? O, cuestionado de otra manera, ¿de qué manera se distribuye la riqueza? Si lo que se produce va a quedar en manos de unos pocos o si lo que se produce se va a distribuir más equitativamente entre los miembros de la sociedad. Estas tres preguntas son las que conducen a la economía y son las que hay que responder para determinar qué sistema económico se adoptó. Los sistemas económicos son la serie de medidas que toma quien decide para generar la economía. Bueno, y tenemos dos sistemas antagónicos, utópicos, es decir, que no se pueden llevar totalmente a la realidad, que son el sistema liberal y el sistema centralizado. Vamos a ver entonces qué características tiene cada uno. Y acá vemos para cada uno de ellos qué es lo que se hace con los medios de producción, con las cuestiones fundamentales de la economía y la propiedad de los bienes. En el sistema liberal o de libre mercado, los medios de producción, es decir, aquellos elementos que permiten generar bienes y servicios, tienen dueños, están en manos privadas. En cambio, en el sistema centralizado, en el sistema de planificación única, estos medios de producción son del ente que regula toda la actividad, de este ente centralizador. Las cuestiones básicas de la economía se responden de distinta manera. En el sistema del libre mercado, la respuesta la da el mercado. La interacción entre todos los participantes es la que responde en forma automática las cuestiones fundamentales. ¿Qué producir y cuánto? ¿De qué manera? ¿Y cómo se distribuye la riqueza? Se genera a través de la interacción de todos los participantes. No hay nadie que tenga el poder para decidir estas cuestiones, sino todos en conjunto. En cambio, en el sistema de planificación central, las respuestas a las cuestiones básicas económicas las da el poder centralizado. Este ente que regula decide qué producir, qué cantidad de cada elemento y cómo se va a distribuir la riqueza generada. En el sistema liberal, los bienes tienen dueños. Hay propiedad privada. En cambio, en el sistema de planificación central, los bienes son comunitarios. Nadie es dueño de elementos en forma individual. Todo pertenece a todos. Como podrán advertir, los dos sistemas son utópicos, es decir, no se pueden llevar a la realidad. Piensen en el sistema de libre mercado. ¿Qué ocurriría si una central nuclear estuviese en manos de una persona, de alguien que es dueño de ella? Un día se levantó con mal humor, aprieta un botón y decide que un país desaparezca de la Tierra. Esto sería impensado, darle ese poder a una persona. Por lo tanto, la mayoría de las cuestiones se pueden resolver en forma
libre a través del mercado, pero hay cosas que no se pueden dejar libradas a este mecanismo. En el sistema centralizado, también piensen que este ente decide todo lo que se hace, todo lo que hace cada individuo, que deja de ser individuo, pasa a ser un elemento más de todo el sistema. El ente centralizado decide cómo vestirse, qué ponerse, qué calzado utilizar, qué comer, qué cantidad comer durante el día, dónde vivir. Entonces, la naturaleza humana, que se presenta como individualista, y cada uno quiere decidir qué es lo que hace, qué pensar, qué comer, qué ropa utilizar, se rebelaría ante este poder que le impone todo. Por lo tanto, cada individuo, cuando pueda, se va a rebelar. Y por lo tanto, este sistema centralizado va a dejar de tener el poder que, en principio, se le asignaría. Bueno, hasta acá entonces llegaría este primer video. El video siguiente correspondería a Historia del pensamiento económico y damos por finalizado entonces este encuentro.